Buenas tardes, estimada profesora. Mi nombre es Gabriela Herrera Jaén. Soy estudiante de la carrera de Educación General Básica, primer y segundo ciclo de la UNED, sede Santa Cruz. A continuación, procederé a presentar mi tarea número 3, la cual se basa en una revista digital sobre la expresión oral escénica. Acá tenemos la tabla de contenido de todo lo que contiene la revista. Vamos con la sección temática número 1. A continuación tenemos la sección temática número 1 que habla de la lectura en alta voz y la comunicación afectiva. A continuación podemos mencionar que la lectura en alta voz es elemental y súper importante para que el ser humano se comunique. Recordemos que con la lectura en altavoz entra en juego diferentes tipos de sentimientos, cómo se siente esa persona, el tono de la voz, la expresión sónica, que es el tono de la voz de la persona, ¿verdad? Recordemos que no es igual que nosotros vayamos a leer una lectura sintiéndonos bien o sintiéndonos tristes o sintiéndonos enojados. Todo entra en juego. Recordemos que lo corporal también, lo que son los aspectos kinésicos, los gestos, recordemos que por medio del gesto el ser humano también comunica. Los aspectos faciales, ¿verdad? Cómo yo me siento, cómo voy a transmitir la idea que quiero transmitir hacia la otra persona, pero que yo me sienta cómodo. Recordemos que la lectura en altavoz también tiene que ser coherente. Tiene que tener mucha coherencia. Recordemos que para poder expresarnos tenemos que saber qué tema vamos a hablar y cómo lo vamos a desarrollar y que tiene que ser coherente y con respeto. Podemos concluir diciendo que la lingüística entra mucho en práctica, ¿verdad? Recordemos que desde pequeños nos vamos formando, el ser humano se expresa por medio del habla desde muy pequeño, pero tiene que también conocer y saber qué tipo de proceso o estructura o contenido tienen las palabras o las ideas para poder expresarlas. A continuación vamos con la sección temática número 2, que dice que es la expresión oral. La expresión oral, recordemos que la expresión oral está presente desde la infancia del ser humano. Tiene que saber expresarse, tiene que saber comprender, aprender, tiene que saber interpretar la información que se da y la que se obtiene, ¿verdad? De esta manera la persona se comunica en acorde a sus sentimientos, a sus emociones, a las experiencias vividas, a los procesos de enseñanza, para que todo esto logre ser una técnica que adquiera un vocabulario enriquecedor, respetuoso y también con las reglas gramaticales que son importantes para la comunicación. Podemos decir que la expresión oral es un proceso comunicativo, donde el ser humano desarrolla destrezas y habilidades. También podemos decir que es evolutivo. Es evolutivo ya que va desarrollándose conforme el ser humano va aprendiendo a lo largo del proceso de enseñanza y aprendizaje. Recordemos que la expresión oral tiene factores positivos que hacen que las personas tengan un léxico enriquecedor, que sepan expresarse de manera correcta y también que sean seguros de sí mismos a la manera de expresar las cosas. Vamos con la sección temática número 3. Estrategias innovadoras. Recordemos que como futuros docentes es sumamente importante tener en cuenta que las estrategias pedagógicas innovadoras fortalecen el proceso de enseñanza y aprendizaje. Tenemos que dejar de un lado las clases magistrales.
para que los estudiantes logren adquirir un gusto por la lectura. Recordemos que el aprendizaje favorece de manera significativa, pero se desarrolla por un proceso, ¿verdad?, que permite imaginar o procesar ese tipo de habilidades para después expresarlo de manera verbal y corporal. En conclusión, las estrategias innovadoras permiten fortalecer la expresión oral de una manera dinámica e inclusiva. El estudiante actúa, interactúa y es parte del proceso. También podemos decir que es cuando hay interacción y hay dinámica y hay inclusión, el aprendizaje es más eficaz y más efectivo, porque los estudiantes se sienten cómodos con diferentes técnicas que los hagan parte del proceso. Van a sentirse motivados para el gusto de la lectura. Van a sentir responsabilidad porque va a quedar de lado la clase magistral. Y es aquí donde ellos, los estudiantes, van a empezar a sentir un gusto por el proceso de la lectura. A continuación, la sección temática número 4. Esta se titula Potenciado la comunicación oral escénica. La expresión oral permite verse como un apoyo que le da confianza a la persona para que ésta logre comunicarse de una manera correcta, ya que es muy importante saber de qué vamos a hablar y cómo lo vamos a transmitir. Volvamos a recordar que el tono de voz tiene juega un papel muy importante, ¿ya? El tono de la voz, el lugar donde se desarrolla las situaciones, ¿verdad? Ya sea en lo social, se centra desde lo social, lo sensorial, lo corporal. Esto para que la persona se garantice que comprende de manera exitosa el mensaje que se les está transmitiendo. Hay que saber que se debe de tener el mensaje, se debe de comprender, se debe de analizar y se debe de hacer propio. Porque cada vez que la persona habla, la persona que escucha tiene el poder y la habilidad de agarrar la idea, idealizarla en su mente y procesarla. En conclusión, potenciar la comunicación viene desde primaria. Como lo decimos, ¿verdad? El ser humano se comunica desde el momento en que nace. Entonces, se les enseña a los niños a poder hablar de manera correcta, a poder escuchar, interpretar y expresarse de manera correcta, permitiendo crear en esa persona confianza para poder hablar, ya sea en un aula, en un público o hasta en su propia casa. Se debe de tener en cuenta que este proceso es un proceso que se desarrolla de manera empática y respetuosa. Acordémonos también que el proceso de comunicación se basa también en las culturas. Recordemos que una palabra tiene un mismo significado, pero en diferentes culturas se comprende diferente. Entonces, por ese aspecto, debemos de ser respetuosos y conocer culturas y actividades que nos permitan ser habilidosos comunicativamente, pero también teniendo en cuenta que podemos estudiar la situación y comprenderla. Para de este modo, nosotros como futuros docentes tenemos el trabajo y la responsabilidad de educar a los estudiantes. Esto para hacerlos capaces de afrontar los desafíos que el mundo y la sociedad actual exigen. Y qué más en lo que es el proceso oral, que es cómo el ser humano se comunica. Es sumamente importante, ¿ya? Para todos los aspectos de la vida. Muchísimas gracias.